Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, le damos la bienvenida a un nuevo encuentro del ciclo de historia sobre Santiago del Estero. Estamos en el eje sobre proyectos políticos. En esta ocasión nos toca hablar sobre las políticas públicas, su importancia, su elaboración, su influencia en la calidad de vida ciudadana. Este es un espacio que originalmente surge, se desarrolla, se gesta durante la pandemia, donde generamos un concurso literario que ha sido abierto a todo público y hemos recibido producciones literarias de diversos géneros y que luego ha concluido en la edición, editado este libro, Reflexionando. El tópico era a 200 años de autonomía, que estábamos haciendo bien y que estábamos haciendo mal de cara al siglo que hemos entrado. Bueno, entre las producciones hay dos ensayos, uno que habla sobre los desafíos republicanos de Santiago del Estero, dado como régimen híbrido, y el otro habla sobre su desarrollo sustentable en Santiago del Estero, que se basa o se sustenta entre ejes que uno político caudillista, un sistema económico rentístico y prácticas sociales y culturales que fomenten el autoritarismo y la improductividad. Entonces son los dos ensayos de análisis político que se puede decir que hay ahí. Este año hemos empezado de vuelta a generar estos espacios de intercambio, de construcción de conocimiento, y lo hemos hecho con la historia de Santiago del Estero, su abordaje, la periodización a cargo del profesor Esteban Brizuela. Lo hemos continuado con los intelectuales y las producciones culturales, las revistas culturales, a cargo de Daniel Guzmán, haciendo foco en el grupo Los Inmortales y en La Brasa. Bueno, ahora estamos en el eje de proyecto político y hemos pasado por el tema PINUA, planificación integral del noroeste argentino. Hemos pasado por las regiones, sus ventajas comparativas y sus obstáculos para un desarrollo general para toda la población, no generando nodos ilusorios del desarrollo donde se concentran recursos y generan industrias artificiales muchas veces que, sacando ciertos factores, se desplomarían, no serían sustentables, no se pueden sostener. Después hemos hablado de la corporación del Río Dulce y las políticas rurales, y ahora estamos con el profesor José Luis Flaco. Luego continuaremos con el eje de cultura, educación, tecnología y medio ambiente para concluir y finalizar con lo que sería reflexionar sobre la institucionalidad y conmemorar los 30 años del santiagueñazo, que ha sido tan relevante para la historia de nuestra provincia. Bueno, quería agradecer personalmente a los presentes, a Alejandro Parná, al profesor Ochoa, al profesor, a José Luis por aceptar mi invitación, el padre de la criatura. Así que, en cierta forma, sí, si se puede decir que inicia una rodaje para José Luis. Y bueno, no necesita más presentación ante los presentes, creo que el profesor de la UNCE y un gran defensor de la idea de libertad, un gran académico, así que bueno, lo dejo con José Luis Flaco, que va a dar la exposición. Gracias, Ezequiel. Muchas gracias a todos por asistir. Déjenme que les cuente por qué lo del padre de la criatura de Ezequiel. Ya hace algunos años venimos con las inquietudes de trabajar en espacios que nos permitieran el intercambio y la discusión de ideas vinculadas a la idea de la libertad. Esto ha empezado fácilmente de 12, 15 años atrás con un intento de armar un grupo de trabajo que se llamaba Punto de Partida. Tuvimos algunos altibajos, después la gente de Federalismo y Libertad que auspician y organizan estos eventos también estuvieron presentes siempre. Y el año anterior a la pandemia empezamos con una actividad que esperamos hacerla de manera continua, que han sido las jornadas de economía que la hemos titulado Julio H.G. Olivera en conmemoración a un santiagueño ilustre, pocas veces nombrado y recordado en nuestra geografía, tan propensa a recordar folcloristas, jugadores de fútbol, y poco propensa a recordar hombres
muy valiosos, ¿no? José Benjamín Gorostiaga, padre de la Constitución del 53, primer presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Julio Rivera, un hombre que físicamente lo hemos perdido hace poco tiempo, y que ha sido uno de los economistas más notables que ha tenido la Argentina. Inclusive en algún momento llegó a estar mencionado como candidato a ser Premio Nobel de Economía, consultado sistemáticamente en la selección de los Premios Nobel de Economía. Es un hombre brillante, de una conducta intachable, y por una de esas razones las que uno no entiende, no hay ni siquiera una plaza que lleve su nombre. Entonces, razón por la cual hemos tratado de rescatar a esa persona y hacer una jornada que pretendemos que tenga permanencia. Entonces, un poco por eso lo de Ezequiel, pero sin duda el trabajo de los chicos es mucho más alto y ha superado ampliamente ese impulso inicial que pretendemos darle allá hace unos años atrás. Segunda cosa que les quiero comentar, y que me gratifica enormemente, es el contexto en el cual los chicos me invitan, ¿no? Dentro de lo que ellos han dado en llamar bibliotecas populares, club de maestros, ¿no? La idea de la biblioteca, ¿no? La biblioteca como espacio de encuentro del individuo con los libros, ¿no? Ese espacio tan particular que se construye a partir de la lectura, ¿no? Un poco a partir de eso me acordaba de dos textos, dos libros. Obviamente son dos libros de divulgación. Uno es una novela histórica y el otro es una recopilación que hace una escritora, un libro de Irene Vallejo que se llama El infinito en un junco. Lo que hace Irene Vallejo en ese libro es contar la historia de Occidente, fundamentalmente de las dos cunas de la civilización occidental, Grecia y Roma, la democracia y la república, y las leyes, a partir de que los egipcios descubren que podían trascender en el tiempo escribiendo en el papiro. Entonces empieza a contar la historia de Roma, de Grecia y de Roma, a partir de sus libros y de sus bibliotecas, ¿no? Y llega hasta la actualidad contando eso. Y lo hace de una manera deliciosa. Es un relato que pasa por diferentes personajes, por Cleopatra, por la biblioteca de Alejandría, por las vicisitudes que van teniendo esos lugares, digamos, esas civilizaciones que emergen y que van cayendo, hasta llegar a la actualidad, a la gran biblioteca, a la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, a la biblioteca de las grandes universidades. Y el otro libro, un libro de divulgación, más que de divulgación, una novela histórica, es de Arturo Pérez Reverte, que se llama Hombres Buenos, ¿no? Está situado en el final del siglo XVIII español y el siglo de las luces de Francia. Y lo que encomiendan a 3 miembros de la Real Academia Española a dirigirse a París a adquirir de manera clandestina los 28 tomos de la enciclopedia. La enciclopedia era la suma del conocimiento de la época. Estaban condensados todos los valores y los saberes de la ilustración. Obviamente el relato de Pérez Reverte lo hace una novela fantástica, deliciosa, y las vicisitudes por lo que hace pasar a este personaje, donde estos 3 personajes, en los que conviven personajes reales de la historia y del momento, con los personajes y las historias ficticias que crea el novelista también. Y la importancia que tiene para el desarrollo de la cultura el adquirir el conocimiento que está en los libros. Personalmente, a mí me fascina la idea esta de recuperar la biblioteca como un espacio
de transmisión de cultura y de encuentro del individuo con la lectura, con los libros. Bueno, dicho esto, vamos al texto, a la presentación que tenía prevista. A ver. Este es el índice más o menos de lo que vamos a conversar. Déjenme que lo paso aquí también. Estamos disociados. El índice. ¿Prefieren que apague la luz para que vea mejor? Sí. Bien. Vamos a ver un poco, a ver, yo diría dos cosas aquí, dos grandes, dos ejes, dos momentos. En las políticas públicas, como justificación teórica, y esto puede servir para las políticas públicas para cualquier nivel de gobierno, nación, provincia, municipio, es decir, para políticas públicas que vengan del Estado. Vamos a hacer un abordaje sobre las justificaciones teóricas de cuáles son los disparadores, digamos, sobre los cuales se plantean las políticas públicas. Vamos a hacer un repaso del contexto actual. Y yo diría, voy a dejarle de ver para la casa a los muchachos, porque lo que es políticas públicas y reformas sectoriales, cada uno de los tópicos es para hacer un seminario nuevo. Entonces probablemente sirva como cuestión fuera del contexto electoral en el que nos encontramos y de cara, por ejemplo, al 2024, armar un seminario de solamente políticas públicas en cada uno de los ejes que podemos, que los voy a transmitir de manera casi al final, casi temática y sin profundizar demasiado. Por lo pronto, vamos a avanzar en lo que era, a ver, hasta finales del siglo, principio del siglo XX, crisis del 30, lo que había sido el modelo dominante en el análisis económico. Y, a ver, además esto es decir que ustedes todos los que están aquí saben, soy economista y el abordaje que voy a hacer es de economista, ¿no? El paradigma dominante de la ciencia económica era lo que se llamaba el modelo neoclásico, y sobre la base de los supuestos del modelo neoclásico se tomaban decisiones políticas públicas. Entonces, ¿cuáles eran los supuestos del modelo neoclásico? Los agentes económicos éramos racionales y egoístas, o son racionales y egoístas y racionales en términos de que cada uno de nosotros, en un rol de consumidor o de productor, lo que está tratando de hacer es maximizar su propio bienestar. Entonces, si estamos en nuestro rol de consumidores, lo que intentamos es conseguir o adquirir un conjunto de bienes y de servicios que hagan máxima nuestra satisfacción y nuestra utilidad, le llamamos nosotros, sujeta a las restricciones que tenemos. Las restricciones que tenemos en ausencia de intervenciones son precios e ingresos. Entonces los bienes que compramos nosotros tienen un precio, eso nos genera una restricción. En un modelo sin fricciones los precios vienen dados por el mercado y nosotros tenemos, digamos, un determinado ingreso monetario que puede venir de nuestra condición de factor trabajo, factor capital, pero tenemos un ingreso monetario y con eso tratamos de hacer máximo nuestra satisfacción. Y en nuestro rol empresarial tomamos los precios de los factores productivos, tomamos el presupuesto de las firmas y sobre la base de eso tratamos de maximizar el beneficio de la firma. Entonces, supone el modelo, los agentes económicos son racionales y egoístas en tanto intentan maximizar su propio bienestar. La información es simétrica y gratuita, es decir, no necesariamente tiene que ser completa, pero todos tenemos que saber lo mismo. Es decir, todos tienen que saber lo mismo significa que en nuestro rol de consumidor yo sé de los bienes que consumo lo mismo que el productor sabe del bien que produce. Y el productor, en su rol de productor, sabe de mí como consumidor cuáles son mis preferencias, igual que lo que sé yo, que soy el consumidor. Por lo tanto, la información es simétrica y adquirir la información es gratuita. Es decir, no hay costos por adquirir la información. Son los supuestos modelos neoclásicos, luego vamos a ver que eso se derrumba como supuesto y aparece otro. No existe costo de transacción, es decir, nosotros suponemos que la economía se equilibra toda junta y en un instante mismo, no importa si los bienes y servicios o los factores que vamos a comprar están en un punto distante del lugar donde se hace la adquisición, el costo de transacción es inmediato y es gratuito. Y algo fundamental, los derechos de propiedad se definen y asignan sin costo alguno. Es decir, no hay discusión respecto a la propiedad de los bienes y fundamentalmente los factores.
Rápidamente los derechos de propiedad están asignados y de manera gratuita. Y no existen posiciones dominantes en el mercado. Esto es, no hay monopolio, no hay oligopolios. El mercado funciona y es un mercado de competencia perfecta. Hay muchos compradores, muchos vendedores, fundamentalmente ninguno tiene, todos son condiciones, se llama condición precio aceptante. Esto es, todos operamos en un mercado donde los precios están dados. Este es el supuesto del modelo neoclásico. Si se cumplen los supuestos planteados, la asignación de recursos que surge de este modelo será Pareto eficiente. ¿Qué significa Pareto eficiente? Significa que no hay incentivo al intercambio, porque cualquier situación de intercambio, ya sea de factores o sea de bienes, entre dos sujetos o n sujetos en un mercado, va a significar que unos van a ganar y otros van a perder. La condición Pareto eficiente es que hay intercambio en la medida que uno gane y al menos el otro no pierda. ¿Sí? Esa se llama condición Pareto eficiente. Cuando recién hablábamos con Horacio, cuando hay una posición de equilibrio estable en estos modelos, no hay incentivo al intercambio, porque no hay incentivo a salir de la posición en donde ambas partes están satisfechas. Por lo tanto, si el mercado funciona bajo las... me había olvidado pasar. Si se cumple el supuesto. Entonces, si funciona bajo los supuestos planteados hace un rato, el mercado va a ser Pareto eficiente y no se puede mejorar la posición de un individuo sin empeorar la posición del otro. Entonces, ¿para qué está la intervención estatal? ¿De qué vienen las políticas públicas? Que esa asignación pueda ser asimétrica e inequitativa. Entonces podemos decir, la asignación es eficiente con uno que se lleva un pedazo así y otro que se lleva un poquito así. Por lo tanto, el rol del Estado en la formulación de políticas públicas está a través del sistema tributario, a través del sistema de gastos, que son dos caras de una misma moneda, en limar las asimetrías. Pero la asignación, una cosa es la asignación y otra cosa es la distribución. La asignación es eficiente, la distribución puede ser inequitativa y en consecuencia ese proceso de acercar las desigualdades es el objetivo de política pública. Entonces, cuando el equilibrio del mercado resulta de una asignación considerada socialmente inequitativa, el gobierno, la política pública, cumple un papel redistributivo. Ese es uno de los modelos. Obviamente, piensen ustedes, en crisis de 30 nos encontramos con que crisis de 1930, 1930, nos encontramos con que el mercado había tenido fallas y en ese proceso de falla ocurre que no siempre se alcanzaba, descubrimos, digamos, que no siempre se alcanzaba una asignación eficiente. Que había, digamos, información asimétrica. Perdón, gracias. Está, falla el mercado. Es probable que el mercado no alcance una asignación eficiente. ¿Por qué? Bueno, la información es asimétrica. No todos sabemos lo mismo. No todos sabemos lo mismo. Es más, tendemos a ocultar la información para tener mejor posición en el mercado. La información es costosa, es decir, que yo sepa algo, yo productor sepa algo del consumidor, cuesta. Y yo productor, digamos, yo consumidor saberlo, y yo productor saber algo del consumidor es caro. Por lo tanto, la información no es gratis. Los costos de transacción no son ceros, son distintos de cero. Por lo tanto, que hagamos transacciones y que nos encontremos y que yo pueda intercambiar tiene un costo, no es cero. Los derechos de propiedad no se definen ni se garantizan costos nulos, es decir, es costoso poder, bien Santiago, asignar derecho de propiedad sobre la tierra. No es barato. Entonces, y existen posiciones dominantes en el mercado. Hay monopolio, hay oligopolio, y en consecuencia la acción gubernamental, las políticas públicas, acercan a la economía a un resultado eficiente. Es decir, la acción de las políticas públicas es tratar de solucionar las asimetrías o los problemas que surgen de las fallas del mercado. Tanto el modelo neoclásico como el modelo de la falla del mercado, ambos parten del supuesto
supuestos de los modelos neoclásicos, es decir, ambos aceptan ambos supuestos, ¿sí? Nada más que alguno dice, sí, pero tu supuesto está medio errado, vamos a tratar de solucionarlo, pero ambos parten del supuesto del modelo neoclásico. Ambos suponen que el gobierno está tratado como una institución neutral y benevolente, es decir, el gobierno opera como un dictador benevolente. Mira a toda la sociedad en su conjunto, mira a los consumidores, mira a los productores, detecta cuáles son las fallas, conoce una función de bienestar social, no importa cuál es, pero la conoce, ¿sí? Y distribuye bienes y factores de acuerdo a esa condición de dictador benevolente. De planificador central. De planificador centralizado, pero tiene el mote ese de benevolente, es decir, es neutral, no tiene, ya vamos a ver en la próxima, cuando veamos el otro modelo, la condición, digamos, de una persona que maximiza su propio bienestar. La eficiencia de las políticas públicas son analizadas de manera independiente de la burocracia. Entonces, toma una decisión de política pública y eso ocurre instantáneamente y ocurre independientemente de quién la ejecuta, que es el burócrata, bajo las cuales son concebidas e implementadas. Y asume implícitamente que las instituciones gubernamentales son eficientes y maximizan alguna función de bienestar. Es decir, que la función, el poder político, el Estado, cualquiera de sus niveles, cuando corrige una falla del mercado, es eficiente en esa corrección, ¿no? Y lo están haciendo en su condición de dictador benevolente o de conocedor de la función del bienestar social, maximizando eso, o sea, sustituye la condición maximizadora de los sujetos. La tercera escuela es la escuela del public choice, se llama, la teoría de la elección pública. Esta escuela surge a partir de la década del 50, del 60, a raíz de un texto de dos economistas, uno de los cuales en la década del 80 se llama el Premio Nobel de Economía. El libro se llama El cálculo del consenso, ¿no? Y los dos economistas, Gordon Tullock y James Buchanan. Entonces, esta teoría de la elección pública plantea las políticas públicas siguiendo dos principios. Primero, el principio democrático, ¿no? La regla basada en la mayoría tiene origen en Atenas, pero el problema de la regla de la mayoría es que no protegía las libertades individuales. Y el segundo principio que intenta plantea el problema de public choice es respetar el principio liberal, que está plasmado en la Constitución de Estados Unidos, Angus Madison lo plantea, y que el área de la libertad personal debe respetarse y debe estar exenta del poder del Estado, donde no rige la regla de la mayoría. El ámbito de la libertad personal no puede ser invadido por ninguna mayoría. Y hay una frase en el texto que se llama El Federalista de Madison, en donde dice: si los hombres fueran ángeles, no haría falta limitar el poder político. Entonces, la preocupación de Madison y todos los que desarrollan y todos los contractualistas que están detrás de las ideas, digamos, liberales de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, la idea es que más importante es quién ejerce el poder en los límites que tiene aquel que lo ejerce. Ponerle límite al ejercicio del poder. De ahí se deriva, hago un pequeño paréntesis aquí, de ahí se deriva la división de poder. Es necesario los check and balance, los contrapesos que tienen que haber para que no haya ninguno de los poderes que esté sobre el otro e invada las libertades individuales de las personas. Porque lo que era importante para los constitucionalistas fundamentalmente de Estados Unidos, cuya copia es la Constitución Argentina del 53, es que no haya avances de ninguno de los poderes que asuma un poder absoluto. Entonces, le da diferentes rasgos de un poder dividido entre los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Esta escuela asume las ineficiencias potenciales que surgen de las instituciones políticas y gubernamentales, es decir, aquello que nosotros veíamos en el modelo anterior. Aquí esta idea asume la ineficiencia, es decir, el gobierno cuando toma decisiones pues
que sea ineficiente. Los gobernantes y los burócratas maximizan su propio bienestar. Ya no estamos que todos son tipos buenos, nobles, puros, que maximizan un bienestar social, no, sino que tienen sus propias funciones de bienestar, su propio objetivo y el de sus familiares, y que son diferentes del bienestar público, no importa este bienestar cómo se lo define. Y aquí surge lo que se conoce, que ha sido el tratamiento de lo que es el problema de agencia, es decir, lo que se llama la relación principal-agente, ¿no? Centra el análisis entre el electorado, los legisladores y los burócratas y la implicancia de estas relaciones en la función de política pública. Básicamente, ¿qué es un problema de agencia? El problema de agencia se da cuando existen relaciones económicas, digamos, entre un sujeto que es el principal y tiene que transmitirle órdenes a otro sujeto que es el agente, pero no está en condiciones de poder controlar, evaluar las condiciones técnicas, profesionales, morales, en las cuales el agente ejecuta las órdenes que el principal le da. Típico caso de las grandes corporaciones. El dueño de la corporación, el accionista principal, no es el que ejecuta el día a día de la empresa. Por lo tanto, ¿cómo hago yo para que el CEO y todos los gerentes y los que vienen para abajo sigan las políticas establecidas por la asamblea de accionistas o el directorio de la firma, cuando yo no conozco las condiciones morales, personales en las cuales se desarrolla? Entonces, ¿cómo generan los incentivos a que esos tipos cumplan? Se generan ahí lo que se llama el problema de agencia y la relación principal-agente. Aquí hay una pequeña figurita como el modelo político se puede plasmar estas relaciones entre principal y agente en el proceso político. Los votantes eligen políticos que representan a sus intereses. Los políticos operan a través del gabinete, el parlamento y las comisiones parlamentarias, en donde se formulan las políticas públicas. Los burócratas son los ejecutores de las políticas públicas que finalmente influyen sobre las decisiones y los resultados finales. Es decir, fíjense ustedes, las flechitas van indicando cuál es el sentido, digamos, en donde va la toma de decisión. Cuando uno llega a la instancia final de la burocracia, estos tipos no solamente reciben instrucciones de los gabinetes, de las comisiones, sino también tienen influencia sobre las comisiones parlamentarias, los parlamentos, los gabinetes y sobre los mismos votantes. ¿Sí? Entonces se genera ahí un proceso de retroalimentación entre los agentes, digamos, que sería la burocracia, y los principales, que son los votantes y los políticos. Y aparecen los grupos de interés, lo que normalmente llaman los lobistas, que ejercen influencia en las políticas públicas, presionando sobre los políticos, sobre los miembros del gabinete, las comisiones y los burócratas. Nada que no conozca. El principal, hay veces que el principal es el votante y otras veces el político, confían en los agentes, los políticos cuando el principal es el votante y los burócratas cuando el principal es el político, sobre los que no tienen perfecta información. O sea, yo traslado de mi condición de principal, traslado una instrucción hacia la gente, pero no tengo perfecta información sobre cómo el tipo va a responder. Por lo tanto, ahí hay un problema de información asimétrica, que para otras circunstancias, cómo se resuelven los problemas de riesgo moral, de información asimétrica en general. Pero sabemos que las preferencias del burócrata o de la gente son diferentes de las preferencias y de la función a maximizar del principal. Entonces, ¿cómo resolvemos en sociedades democráticas este conflicto? Bueno, las sociedades democráticas adoptan, todas las sociedades democráticas, de todo Occidente en general, adoptan alguna forma de democracia representativa. Y eso plantea un problema. ¿Bajo qué resultado? ¿Bajo qué condiciones? Los resultados políticos alcanzados
dentro de un esquema democrático puede ser considerado eficiente. Es decir, es el resultado que surge del proceso político, uno puede considerar que es eficiente. Eficiente en términos de que se alcancen los resultados al menor costo posible. Bueno, volvemos, los economistas acudimos a la noción de Pareto. Las políticas públicas son eficientes si hay un conjunto alternativo. Es decir, esta política es eficiente si la mejor alternativa que tenemos, ¿sí?, y podemos aplicar, no puede mejorar el bienestar de esa comunidad sin mejorar a uno y perjudicar al otro. Si la política alternativa que tenemos, al cambiar la dotación de factores o la dotación de bienes, mejora a uno y empeora a otro, decimos que esa posición no es óptima. Entonces una mejora paretiana debería recibir el apoyo unánime. Ahora bien, ¿qué problema tenemos? La unanimidad es una situación imposible en la democracia. En la democracia moderna no hay forma de tener unanimidad. De hecho, plantear unanimidad sería paralizarla a la democracia. No habría manera de tomar decisión. Entonces es imposible, además de imposible la unanimidad, pensemos, digamos, en cualquier política pública, es imposible que no perjudique a alguien para mejorar la posición de otro. O sea, siempre una política pública va a perjudicar a alguien y va a beneficiar a otro. Por lo tanto, ¿cuál es la noción para medir la eficiencia? Y no hay contra qué comparar. Por lo tanto, uno puede decir, vamos a elegir una regla y elige la regla de la mayoría. Partiendo del supuesto que las políticas públicas adoptadas representan el deseo de los votantes. El proceso político define una conformación parlamentaria o una conformación de un poder ejecutivo. Ese poder ejecutivo y esa conformación parlamentaria llevan adelante políticas públicas que se supone, bajo este criterio de la regla mayoritaria, que representan el deseo de los votantes. Por lo tanto, una política pública se define como eficiente si la prefiere la mayoría. ¿Cuál es la idea subyacente que está? Que en una sociedad democrática los votantes son la última autoridad. Ese es el marco teórico sobre el cual uno analiza las políticas públicas. Por el desarrollo por el cual he planteado, entiendo que entenderán que el paradigma hoy predominante es el del public choice, ¿no? En el sentido de que asumimos que las políticas se toman en un contexto en donde los individuos no son ángeles y por lo tanto de alguna manera tenemos que limitar los poderes y elegir una forma, digamos, que vamos a resolver nuestros conflictos en el marco de una sociedad democrática. Dicho esto, como diría el profesor Juan Carlos de Pablo, no se hace política económica, no se toman políticas públicas en el vacío. Es decir, siempre que se toman políticas públicas se parte de un contexto y se parte de un conjunto de preferencias que tiene una sociedad. Entonces, la política de laboratorio queda para el laboratorio, pero la política, una cosa es hacer, dice siempre Juan Carlos de Pablo, y tiene un lindo trabajito escrito, una cosa es hacer economía política, que lo hacemos nosotros en la cátedra, y otra cosa es hacer política económica, que es cuando un tipo se sienta a las 7 de la mañana en el escritorio como ministro de Economía y tiene que tomar decisiones sujeta a una cantidad de presiones, restricciones, funcionarios, etcétera, etcétera, y sobre eso hay que ver cómo funciona el sistema. Dice, un buen programa económico depende 50% de decisiones acertadas y el otro 50% que receta para que funcione. Entonces, las políticas públicas no se toman en el vacío y por lo tanto vamos a repasar el contexto de la Argentina actual. Argentina viene en los últimos 75 años, 3/4 parte de un siglo, teñida de políticas y de prácticas populistas. Dejo de lado las definiciones del tipo política de lo que es el populismo para otro ámbito y para otro momento y me voy a centrar en lo que el populismo representa en términos económicos. En términos económicos, el populismo ha significado exacerbar el gasto, tanto público como privado, sin importar la fuente de su financiamiento. Básicamente es eso. Por lo tanto,
en ausencia de financiamiento adecuado, hemos acudido a dos fuentes de financiamiento. Una ha sido la emisión de deuda y otra ha sido la emisión de dinero, que al final del día son exactamente lo mismo. Hemos generado dos tipos de crisis a las que recurrentemente hemos caído. Una son las crisis de endeudamiento y los sistemáticos default en los que ha caído la economía argentina, y otras son las crisis hiperinflacionarias o de inflaciones altas, que son una el resultado de los niveles altos de endeudamiento, el otro el resultado de niveles altísimos e inconsistentes de emisión monetaria. Y en ese looping de populismo para exacerbar los componentes de la demanda agregada, del consumo privado y del consumo público, nos hemos sumido en los últimos 75 años y aquí estamos. ¿A dónde hemos llegado? ¿O desde dónde hemos llegado? De ser una potencia mundial a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, a ser en el año 1896 la Argentina tenía el PBI per cápita más alto del mundo, por arriba del PBI per cápita de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de Inglaterra. Se mantiene hasta la década del 30, del 40, entre los 10 principales economías del mundo, medidas en términos de su PBI per cápita, y a partir de ahí empieza un franco declive. Hoy estamos debajo del 40, alrededor de, con la caída del 2023 vamos a estar alrededor del 45 en términos de PBI per cápita. Pero no yéndonos tan lejos como principios del siglo XX, vamos a 1980. Miren ustedes, el ingreso per cápita mundial, o sea, el promedio de los habitantes del mundo, si uno toma el promedio es, si no tomo cualquier habitante del mundo al azar, ese tipo debería tener un ingreso relativo per cápita de $3.258. En la República Argentina, en ese momento, el ingreso per cápita era de $8.361, es decir, 2,6 veces el per cápita mundial. En el año 2022, el per cápita mundial está en 12.875 y el de Argentina está en 13.655, es decir, apenas un 6% por arriba. Es decir, el mundo ha crecido sustancialmente, ha multiplicado su nivel de ingreso per cápita casi por 4, y Argentina no ha llegado a 2, 1.6. Eso es lo que nos ha hecho perder posiciones relativas. La inflación actualmente es una inflación creciente. ¿Para qué vamos a describir mucho más que pensar que septiembre? Sí. Septiembre, en términos inflacionarios, ha sido de la orden del 12,7%, lo cual ha llevado anualizado al 138% anual, proyectado para el 2023, nos hace el precio que tenemos el 185%. El gasto público consolidado en los últimos 20 años ha pasado. Consolidado significa que sumamos gasto público de nación, provincia y municipio, los tres niveles del Estado, de representar el 30% del PBI a representar casi el 50%, 47% del PBI. La presión tributaria, es decir, cuánto cobramos nosotros sobre el ingreso total o sobre el producto total, en el 2002 eso era el 27% y en el 2022 el 40%. Vean ustedes que si en el 2002 el gasto era el 30 y la presión tributaria era el 27, ya en el 2002 estamos desfasados en 13. En el 2022, si la presión tributaria está en el 40 y el gasto en 47, quiere decir que nos está faltando 7. Esos 7 puntos es la inflación que la chocamos todos los días. Cerrada la fuente de financiamiento externo, no tenemos a quién pedir el prestado, lo que tenemos que hacer es emitir. Y cuando emitimos, lo que tenemos es la inflación cotidiana. En ese contexto, uno podría decir, ha mejorado nuestros bienes públicos. El empleo público ha pasado, agregado entre los tres niveles de gobierno, ha pasado de 2 millones de personas a 4,5 millones de personas. Los jubilados son 7 millones, y si a eso le sumamos los planes sociales, y etcétera, 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 tenemos que 21 millones de personas dependen de cobrar una remuneración de sector público. Levanto la mano, entre otros yo, que soy docente universitario, aquí está la persona 8. Mientras tanto, del otro lado, tenemos empleos privados, que son 8 millones de personas, más 6 millones de personas que tienen el empleo informal, lo cual representa un grave problema porque sobre esas personas no hay
ni seguridad social, ni aportes y contribuciones para que el día de mañana se cumpla. Hemos mejorado la calidad de vida de nuestros habitantes. La pobreza en 1980 era el 4% de la población y en el 2023 supera holgadamente el 40% de la población y supera el 10% de la infancia. En este contexto es donde debemos plantear las políticas públicas. Y cuando recién decía las políticas públicas no se plantean en el vacío es porque estoy pensando que salir de la hiper del 89 con una reforma monetaria ha sido relativamente fácil. Salir de la crisis del 2001 y el 2002 ha sido más complejo, ha costado muchas vidas en el camino, y salir de este contexto va a demandar un esfuerzo enorme. Y en ese contexto es el que debe plantearse la política. Y planteado a nivel de, ya aquí de título, y es esto lo que decía, quizás pueda servir para que discutamos en los próximos en el próximo año. Cada uno de estos tópicos es un espacio de discusión. Separado entre reformas, políticas públicas que hagan reformas de primera generación y políticas públicas que hagan reformas de segunda generación. ¿Y por qué dividido primera y segunda generación? Porque unas son indispensables hacerlas en el corto plazo y cuyos éxitos pueden verse materializados relativamente rápido, y las otras que, si bien es cierto son indispensables, sus éxitos van a ser vistos en el mediano y en el largo plazo, y por lo tanto es necesario, a modo de que sean exitosas y la sociedad pueda sostenerlas y adoptarlas como propias, lograr solucionar algunos problemas que están planteados en esta primera tanda de reforma. La primera reforma es la reforma del Estado. O sea, bajar el nivel de tamaño del sector público a niveles razonables como los que teníamos, no digo a principios de los 80, pero al menos a principios de los 2000, o sea, a principios de este siglo, un sector público que sea aproximadamente un 25 o 27% del producto. Va a ser necesaria una reducción del ministerio, secretaría, reformas del régimen de contrataciones y construcción del Estado, transferir al sector privado muchas actividades que hoy están en cabeza del Estado, desregulación de actividades, fundamentalmente el comercio exterior. La política exterior de la Argentina va a tener que ser rediseñada e ir hacia un sesgo de una política aperturista. La Argentina es una economía muy cerrada. Pensemos que la suma de exportaciones y importaciones de la Argentina representa el 30% del producto. En la región, es decir, nuestros vecinos de la par, Chile, Uruguay, todos representan el 45% al 50% del producto. Y en los países de la OECD representa el 65% del producto. Es decir, nosotros somos una economía cerrada, que no tenemos relaciones con el mundo. Eso es producto de dos grandes pesos que recaen sobre la sociedad argentina. Uno ha sido la crisis del 30. La crisis del 30 generó que el mundo se cierre, toda la economía del mundo se ha cerrado. Pero pasado el fenómeno de la Segunda Guerra Mundial, la economía se empezó a abrir de nuevo y nosotros hemos quedado absolutamente ombligocéntricos, ¿no? Hemos quedado mirándonos el ombligo nosotros mismos. Y junto con eso hemos adoptado una teoría que se ha puesto muy de moda durante la década del 50 y del 60, que ha sido la teoría de la dependencia. Explicar al mundo a partir de una relación norte-sur, ¿no? Entonces había un norte desarrollado y un sur subdesarrollado, y en el cual el norte fijaba unas políticas productivas y una política de desarrollo vinculadas a que ellos producían bienes con altísimos niveles de valor agregado y nos delegaban a nosotros la producción de bienes primarios. Y en esa conformación de ese mundo dual, digamos, de esta concepción, digamos, relacionista y de la teoría de la dependencia, es que hemos trazado una barrera enorme en la Argentina y hemos desarrollado lo que hemos dado a llamar el modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Entonces nos hemos dedicado a pensar cómo nosotros podríamos sustituir lo que
que se producía mucho más eficientemente en otros lugares del mundo. Por lo tanto, ahí hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Piensen ustedes lo siguiente: en la Argentina hoy, y aquí había mucho ese dato porque no me quería olvidar, solamente el 1,5% de las empresas argentinas exportan bienes o servicios al exterior. Solamente el 1,5% lo hace. Es la misma cantidad de empresas que lo hacían en el año 1994. Y esas empresas, ese 1,5% de empresas, ni siquiera tienen permanencia en el comercio exterior. Muchas veces entran y salen. Y la mayoría de los bienes que nosotros exportamos, nuestra base, digamos, nuestra matriz exportadora está en productos primarios con muy pocos niveles de agregación de valor. Por lo tanto, tenemos un enorme sesgo. Y lo más trágico de nuestra historia en comercio exterior es el tema de las retenciones a las exportaciones. Por muchos años, y hasta el principio, diría yo, bien avanzado de ya este siglo XXI, una de las grandes discusiones que teníamos desde Argentina y de los países productores de materias primas vinculadas al sector agropecuario era decirle a Europa: dejen de proteger, es decir, eliminen las barreras protectoras que tienen sobre el sector agropecuario. Pero nosotros tenemos ventajas comparativas, ustedes levantan barreras allá con protecciones arancelarias, etcétera, etcétera, e impiden que nosotros entremos con nuestra carne y nuestro granos siendo mucho más competitivos que ustedes para producir esto y de mejor calidad. Ese ha sido nuestro caballito de batalla durante mucho tiempo. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a Europa a decirle dejen de proteger cuando nosotros estamos castigando a nuestros productores de carne, de soja, de trigo con altísimas retenciones de las exportaciones que hacen menos competitivo el producto que nosotros queremos fomentar? Es decir, es una cosa no. Por lo tanto, el principal daño que nosotros hemos hecho a nuestras exportaciones ha sido el fenómeno de las retenciones, más todo lo que hay detrás de las barreras no arancelarias, es decir, famosos permisos para las exportaciones, ¿no? Ahora se llaman SIRA, ¿no? Entonces las famosas SIRA se han convertido en una barrera para exportar, pero además una gran fuente de negocio para los burócratas que están detrás de los permisos de exportación. Por lo tanto, es urgente solucionar y eliminar la barrera del comercio exterior. Argentina tiene que volver a integrarse al mundo. Y la tercera reforma son reformas fiscales y monetarias. Hay que hacer dos convergencias, o sea, una convergencia urgente a equilibrios fiscales, pero además reducción de impuestos. O sea, es un doble desafío que tenemos. Por un lado, bajar la brecha fiscal que tenemos, y por el otro lado, bajar el nivel de carga impositiva que hay sobre la producción y sobre el trabajo de la gente. Una reforma urgente de la Carta Orgánica del Banco Central, declarar independiente al Banco Central y técnicamente dotarlo de mejores funcionarios, y una libre circulación y contratación de moneda. Esto es, para mejorar el peso, vamos a tener que hacerlo competir con otra moneda. Claramente los argentinos tenemos preferencias por elegir dólares porque es lo que tenemos más disponible. O sea, podríamos elegir cualquier otra moneda, elegimos el dólar por una cuestión cultural, porque es lo que más disponible tenemos. Pero vamos a tener que ir a un régimen de y con un Banco Central independiente y con una política monetaria que esté fuera de la órbita de la tesorería y fuera de las urgencias de la tesorería, bueno, con el correr del tiempo, el peso, además de ser una moneda transaccional, volverá a tomar, digamos, la condición de moneda de reserva de valor. Y vamos a la reforma de segunda generación, y aquí dejo nada más a nivel de quinto. ¿Por qué digo son reformas de segunda generación? Fíjense ustedes que todas esas reformas requieren niveles de consenso altísimos, y a su vez requieren que su implementación, los resultados se van a ver en el largo plazo. Por lo tanto, los incentivos de la población a tomarlo y de los políticos a ejecutarlo va a depender de lo que se haga en las reformas anteriores. Hay que reformar inexorablemente el sistema jubilatorio. El sistema jubilatorio en la Argentina, además de las moratorias que han incrementado
aumentado enormemente la cantidad de jubilados que no han hecho aportes, tiene otro problema, que el problema que tienen los sistemas jubilatorios de todo el mundo. Nosotros hemos diseñado un sistema jubilatorio en la década del 40 para gente que se moría a los 65 años, por los 70 la esperanza de vida era esa, por lo tanto las pasividades tenían que pagarse un par de años para los hombres y unos 5 o 6 años para la mujer. Y a su vez una mujer que participaba un 15-20% en el mercado laboral. Hoy tenemos mujeres que participan 50% del mercado laboral y una esperanza de vida que está cercana a los 80 años. Es decir, tenemos que pagar pasividades por 15 años aproximadamente. En consecuencia, en todo el mundo está el sistema jubilatorio, está en discusión, mucho más en la Argentina, en donde tenemos un problema de gente que se ha jubilado sin aporte y tenemos 6 millones de personas en la informalidad. Una informalidad que no genera aportes al sistema jubilatorio y que de aquí a unos 4 años va a ser otro problema que vamos a tener que afrontar. Reforma al sistema educativo y al sistema de salud. Cualquier reforma al sistema educativo, su madurez y sus resultados se van a ver en 20 años, por lo tanto los incentivos y los costos a pagar van a ser altos. Va a haber que hacer reformas fuertes en el estatuto del docente, va a haber que hacer reformas importantes en regímenes que dependen básicamente de la provincia, porque la parte central del sistema educativo y sobre los cuales hay un enorme esfuerzo por transformarlo es jurisdicción de las provincias. Escuela primaria y escuela secundaria. Por lo tanto, va a haber que hacer un esfuerzo grande para hacer transformaciones cuyos resultados se van a ver en el mediano y en el largo plazo. Una reforma del régimen laboral, contratar en la Argentina es caro, es entrar es caro, permanecer es caro y salir es caro. Es decir, el régimen laboral es un régimen que no genera incentivo a la contratación de mano de obra y no genera incentivo, y esto va vinculado con la reforma anterior al sistema educativo, porque no tenemos gente capacitada para los empleos. ¿Sí? Nosotros no tenemos gente capacitada técnicamente para empleos que sean capital intensivos. Si nosotros abrimos las exportaciones, las importaciones, incorporamos maquinaria de alta calidad tecnológica, ¿con qué recursos humanos las vamos a operar esas maquinarias si hoy no tenemos gente capacitada para eso? Por lo tanto, el régimen laboral es necesario flexibilizarlo, pero conjuntamente con las reformas que se hagan en el régimen educativo. Y el último, cosa que va a ser algo difícil, una reforma del régimen federal de impuestos, lo que se conoce como el régimen de coparticipación federal. La Constitución del 95 exigía que para el año 96 ya tuviéramos un nuevo régimen de coparticipación de impuestos. Hasta el día de hoy no lo tenemos, pero debemos caminar hacia un sistema que devuelva el espíritu federal que tenían los constituyentes del 53 y del 95 y generar lo que se llama un concepto de correspondencia fiscal. Es decir, que básicamente los impuestos se recaudan en el lugar donde se gastan. Es decir, un gobernador cuyo gasto sea el 90% financiado por impuestos que vienen de otras jurisdicciones, no tiene ningún incentivo a salir a recaudar y a generar un peso adicional. ¿Por qué? Porque las grandes jurisdicciones están pagando el gasto de las jurisdicciones menores. Hay que devolver un sistema, digamos, a un sistema de correspondencia fiscal con un sistema mucho más devolutivo de que cada una de las jurisdicciones nace. Y en eso, digamos, asumo la condición de santiagueño y lo que a nosotros nos va a tocar con un esfuerzo grande para poder compensar, porque nosotros naturalmente en un régimen de transición no vamos a poder compensar los gastos que hoy ejecutamos. Dejo esto planteado así, reitero aquí una frase de Mariano Moreno al final que resume un poco las ideas subyacentes que nos llevan a estos planteos, ¿no? Si los pueblos no se ilustran, si no se organizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que le debe, nuevas ilusiones sucederán las antiguas y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias por participar del espacio. Ahora vamos a abrir una ronda de preguntas, en realidad una especie de intercambio. Sí. La idea es que pregunten y respondan y que también hagan aportes, comentarios y que no crean que no valen o que no puede llegar a ser interesante porque muchas veces uno piensa y dice lo que los otros están pensando. Así que, profe, hablo, usted lo que quiere esto con total libertad, total respeto, se puede hablar de todo. Gracias por asistir, a los chicos, a los centros universitarios también. Bueno, abrimos. Aquí para más. Yo tenía una pregunta y quería hacer una acotación en relación al último punto de la coparticipación. Muy interesante, esto tiene que ver con una de las cuestiones que plantea al principio uno de los modelos, no me acuerdo cuál era, la cuestión de la unanimidad. El problema de la reforma 94 es que para sancionarse el nuevo régimen de coparticipación, todas las provincias tendrían que estar de acuerdo, por unanimidad. Siempre va a haber ganadores y perdedores, y las que tendrían que perder, obviamente, iban a estar dispuestas a. O sea, cualquier provincia tiene poder de veto, entonces por eso se ha dilatado tanto. Es el error, uno de los errores de la Constitución 94, haber exigido unanimidad y no mayoría o algún mecanismo que haga factible que algún día se reforme el régimen. De todas maneras, al respecto, hay varios trabajos hechos en donde se plantean dos instancias. Una instancia que es un régimen de transición. Sí. Porque la idea no es cambiar el régimen sobre la base de los impuestos que están, sino de darle a las provincias una prerrogativa sobre determinados impuestos. Sí. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias, lo que sea ganancia de sociedades queda para la nación, lo que sea ganancia de personas queda para las provincias. Bienes personales, o sea, todo lo que son impuestos de base fija vayan a la provincia, los impuestos de base móvil quedan a la nación. Sí. Y armar un sistema como de caja compensadora en la cual las provincias excedentarias en el nuevo sistema aportarían a las provincias deficitarias en ese nuevo sistema en un periodo de transición donde cada una de las provincias tuviera más o menos el mismo nivel de gasto per cápita. Obviamente con dos sistemas perfectibles, pero como una base, como para empezar a discutir algo que sí, lo que vos dices, vos tienes que tener acuerdo de las 24 legislaturas. Eso, yo creo que va a ser factible el día que se reforme la Constitución y se cambie eso, pero nunca va a ser muy difícil, porque siempre va a haber provincias que pierdan, nadie va a querer entregar nada. Entonces me parece que yo creo que la Constitución necesita ser reformada en varios aspectos. Uno de ellos sería para que algún día se pueda solucionar eso. En realidad, instrumental, como que ese instrumento. Es que al exigir unanimidad, eso, digo, lo que hay que cambiar es eso, que el sistema de redefinición de la coparticipación no sea por unanimidad, si no, no vamos a poder nunca actuar. Es imposible la unanimidad, no es el principio de desempeñar. Y ahí quería contar en relación también a la coparticipación y a la relación 90-10, que le cae en Santiago. Bueno, es todo un tema, es cómo sobrevivimos nosotros si tenemos que vivir nuestros impuestos. Si nos quedáramos con las retenciones, sí. Si Santiago de Ford 8.9 millones de dólares al año, según diciembre del gobierno, quizás con eso andaríamos bien. Pero sería un gran problema. Y es tal cual, lo decía usted, de la falta de incentivo, lo quiero graficar con algo muy concreto que ilustra perfectamente lo que decía, la falta de incentivo que tiene un gobernante que tiene toda la plata de afuera. Yo soy diputado provincial, mi primer mandato, mi primer año, el año pasado, estoy en la Comisión de Presupuesto y hemos tratado por primera vez, en mi caso, el presupuesto en comisión con la presencia del ministro. Una de las preguntas que le hacemos, más allá de lo que es la cuestión del presupuesto, era justamente qué tiene pensado, cómo podemos mejorar esta asimetría entre los ingresos propios y los ingresos de la nación, ese 90-10.
¿Qué tiene en mente el ministro de Economía? ¿Qué tiene en mente el gobierno? De aquí, no digo de un día para el otro, sino de aquí a 4 años, 8 años. O sea, la respuesta fue, yo no sé si cómica o si lo dijo tono irónico, creo que no, que el problema era en realidad de responsabilidad tributaria, creo que es la palabra que usó, responsabilidad tributaria. El problema, y lo ejemplificó diciendo que los salteños no pedimos el ticket cuando vamos a un café. Entonces, que yo la respuesta que esperaba era alguna idea de cómo generar más, producir más, cómo atraer más inversiones, más empresas para que haya más empleo, para que haya más generación de ingresos. La respuesta fue que era un problema de conciencia tributaria. Ahora recuerdo el término exactamente. Y lanzó un programa que, un sorteo, que si vos tienes un ticket en el café, vas, lo subes a una página y te pegaron un auto. Bueno, esa era la política pública o la política de Estado que se proponía para cambiar esta relación 90. Y eso lo quería contar en relación a lo que decía. Después la pregunta era cuando las reformas de primera generación. Ale, espera un segundito, ¿no? Sí. Porque me parece interesante, porque es algo que Santiago sí o sí se tiene que plantear. Porque si fuese un sistema de correspondencia fiscal, ¿qué tiene que hacer Santiago para poder aplicar eso? Porque hoy en día si lo aplica, no sé, no tengo datos, pero creo que no podría llegar a hacerlo. Y no. ahí es donde pregunto, ¿el Estado tiene que generar incentivos hacia una matriz productiva o liberar con bajos impuestos, tasas, ciertos incentivos impositivos de otro tipo para que vengan las inversiones, o mixto, o qué se hace? Porque si no, que también generan industrias artificiales. No, a ver, básicamente vamos a hacer una cuestión corta. No va a haber ningún proceso de reforma del régimen de coparticipación sobre el mismo sistema tributario que el actual. O sea, el régimen de coparticipación es hijo del régimen tributario que tenemos. Con este esquema tributario, así tal cual está, vos no puedes pretender que las provincias cubran, digamos, el vacío presupuestario que generaría un cambio de régimen de coparticipación. De ir de un sistema redistributivo a un sistema devolutivo, que sería que cada uno se lleve lo que recauda. Ahora, es un buen ejercicio y está hecho, y hay trabajo hecho, en donde uno hace cambios. A ver, empecemos por cambios de fondo que afectarían de movida a la finanza en menos. Hay que eliminar el impuesto a los sellos, eso es urgente, la eliminación es uno de los impuestos más distorsivos que hay, el impuesto a los sellos. Y hay que eliminar el impuesto a los ingresos brutos en cascada y quedarte solamente con un impuesto sobre la venta final. Primero, en jurisdicción de la provincia. Sí. Perdón, yo alguna vez hablé con un economista porteño y conversamos sobre esta composición relativa de los ingresos y él decía directamente: Santiago podría eliminar los impuestos provinciales. Con ese ingreso no cobrar ningún impuesto y con eso buscar lo Lo que pasa es que con los impuestos sobre la venta no te montas sobre la base imponible del IVA. Te montas sobre esa base imponible. Y luego tendrías vos que la recaudación del impuesto sobre los bienes personales, que sería lo mismo que el impuesto inmobiliario actualmente, digamos, nada más que sería un impuesto que grabaría la renta, no la renta, sino el patrimonio de las propiedades inmobiliarias, automotores y de toda la exposición de riqueza, digamos, como tenga, pero eso le daría en mano a la provincia, cosa que ahora no la tiene. El 100% del impuesto a los bienes personales lo recauda la nación y lo coparticipa un 33% a las provincias. Y ganancia de las personas. ¿Qué va a quedar de ganancia de las personas después de este revoleo que está haciendo el compañero Massa? No sé. Pero ganancia de las personas irían a las provincias y ganancia de las empresas quedarían a la nación. Si uno mira el agregado, casi que está repartiendo mitad y mitad entre la nación y las provincias. Eso lo llama coparticipación primaria.
casi que está repartiendo mitad y mitad entre la provincia y la nación. Ahora vamos a la caja de las provincias. Dentro de la caja de las provincias va a haber ganadores, sin duda. ¿Sabe quién está a la cabeza? Provincia de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, porque son las provincias que pierden en el proceso. Esos son los que están a la cabeza. Los que financian. Perfecto. En una etapa de transición, podemos establecer se pueden establecer algunos prorrateadores, indicadores, por ejemplo, que sea el gasto público por habitante. Entonces decimos, bueno, todos vamos a tener el mismo gasto público por habitante. Por lo tanto, Buenos Aires, usted va a tener 10.000 pesos por habitante de gasto público y recauda por 15.000, sobre 5, eso va a pagar la bolsa. Ciudad de Buenos Aires, usted va a tener 20, gasta 10 por habitante, va a pagar la bolsa. Generas un fondo que se reparte entre las provincias que pierden en el nuevo régimen. Obviamente no vas a volver al sistema anterior, en donde vos vas a poder financiar 9-1, pero vas a tener un sistema que te amortigua la transición y vas a tener que hacer el esfuerzo por salir a recaudar. Es decir, pagar el costo político de salir a la calle con tus impactores y recaudar vos. Y que te voten después de eso. No que te voten gastando 9 que recauda otro, sino que te voten cuando vos recaudas. ¿Y con las transferencias discrecionales del Tesoro? No, es que se elimina la transferencia. ¿Se favorece a reducir la discrecionalidad? Ahí elimino las transferencias discrecionales que tiene el Tesoro. Pero bueno, desde luego, vamos a ir a un mundo posible. Y las reformas. Pero de todas maneras sería una mejora en el sentido que vos lo graficabas, una mejora de, o sea, pasar a una institución mejor, cambiar el tipo de impuestos, o sea, cambiar, o sea, recaudarlo por otro lado. De sellos, por ejemplo, eliminarlo, y el de ingresos brutos, eliminar todo lo que no sea bien final. Pero además de ingresos brutos vos no vas a tener que hacer grandes esfuerzos porque te vas a montar sobre el IVA. Pero se nota ya no mejora. Bien, disculpame, tenía una última cifra, de las reformas de primera generación, ¿qué actividades creen que deberían transferirse al sector privado? Lo mencionaron en un momento. con respecto a las contrataciones, Sí, de ciertas actividades que hoy lleva adelante el Estado y que podrían pasar al sector privado. Mira, yo te diría, hoy por hoy, alguna de las obras públicas, yo lo pasé perfectamente factible si pasara al sector privado. Por ejemplo, Con cierto tipo toda la obra pública. no, a ver, estoy pensando estrictamente en lo que es gestión y administración de rutas. Estoy pensando en gestión y administración de puertos. ¿Sí? Toda la hidrovía donde entra y sale el 80% de la producción agropecuaria del país, perfectamente puede pasar la administración y todo lo que sea la construcción y el riesgo de construir. Todo el sector energético, digamos, tanto de las tres etapas de las cuales está dividido el sistema energético. La generación, el transporte y la distribución perfectamente puede ser generado y administrado por el sector privado. Obviamente en los sectores que son monopólicos, generación no es monopólico, transporte y distribución sí son monopólicos, con marcos regulatorios más razonables que lo que hemos tenido y que lo que tenemos y que funcionen efectivamente los marcos regulatorios. Elegir cuál es el marco regulatorio que vas a tener, si vas a regular por sistema de costo marginal, de costo medio, elegís y medir la calidad y después dejar la iniciativa y la gestión de lo particular. La ruta. A ver, vamos a hacer un número históricamente, construir un kilómetro de autopista de cero ha costado $1 millón. A nivel internacional, son parámetros internacionales. Desde el año 2003, donde se ponen las retenciones del sector agropecuario hasta la actualidad, hecha el cálculo por la gente de la asociación rural, se han recaudado las retenciones a las exportaciones de soja, trigo, maíz, $80.000 millones. ¿Sí? ¿Cuántos kilómetros de autopistas se han construido para mejorar la salida de la producción? Mi hija estudia en Tucumán.
y viaja sistemáticamente. Y yo estudié en Tucumán en la década de 80 con mi señor y viajábamos sistemáticamente. La ruta por la que vamos es la misma, exactamente la misma ruta por la que hemos viajado. Y hemos triplicado, cuadruplicado el parque automotor. Y a diferencia de la década del 80, en donde parte de la producción se transportaba en trenes, hoy el 95% de la producción se transporta en camiones. Buen negocio para Moyano, pero muy mal negocio para el resto del país. En consecuencia, esas rutas son las mismas rutas de la década del 80 y no hemos hecho absolutamente nada. Hemos sacado en los últimos 20 años $80.000 millones a los productores agropecuarios y no sabemos dónde comprar. O sea, yo perfectamente creo que ahí hay actividad que perfectamente pueden ser transferidas al sector privado sin que genere mayores conflictos. Al contrario. Bien, ¿alguna aporte? ¿Puedo hacer una pregunta? En lo que respecta a la coparticipación, pienso yo que estaría bueno también que las provincias que reciban ese dinero haya un control para ver si realmente el gasto que realizan es para mejorar a su provincia, porque el fin, en un principio, de la coparticipación es que las provincias pobres te empiecen a jugar y a salir adelante. En cambio, por ejemplo, le doy un ejemplo personal. Tengo yo parientes, mis padres vienen del interior, bueno, ellos gracias a Dios se han podido recibir, tener su título de la localidad de Herrera. Y yo voy desde que soy muy pequeño y nunca tuvieron agua potable, nunca. Hoy fui hace unos meses a despedir a mi abuela, siguen con el mismo problema. Entonces, ¿cómo puede ser que con un avance del tiempo no hemos solucionado algo que es el tema del agua? Por suerte, bueno, en la casa de mi abuela tenemos perforaciones, pero veo gente hoy que ya que el gas le está llegando, tienen que cocinar en leña, y entonces uno piensa en dónde va esa plata, ya sea de los aportes del tesoro, de la coparticipación, vamos a hablar de la coparticipación, y a dónde se va, en dónde se ve ese desarrollo. ¿Cómo le explico yo a uno del interior que no va para agua, va para que el campo de golf esté cortito y reluciente, que el estadio se vea hermoso en la tele? Entonces, ¿qué va a hacer eso? Va a hacer que provincias, pienso yo, le vendan al turismo el campo de golf, la cancha de fútbol, pero al pedir la coparticipación, mirá cómo tengo el interior, no tengo agua, mirá cómo tengo, no tengo ni una empresa. Y cada vez esos pueblos que están siendo olvidados porque no hay producción, no hay ninguna inversión, se están quedando en el olvido porque ya los viejos habitantes se están yendo y bueno, los hijos todos se fueron. Y quedan solamente algunas personas. A ver, el control nuestro, ¿no? De verdad, controlemos cuando votamos. Porque la provincia, digamos, la constitución establece la autonomía de la provincia. Cuando hay que recibir un fondo, vos lo ejecutas en la provincia y el control es nuestro. Tiene que estar los tribunales de cuentas, la nación no ejerce, digamos, no puede ejercer control sobre los gastos que hacen las jurisdicciones en su autónomo. Ahora, si nosotros salvo que sean impuestos con asignación específica. Ahí claro, sí, salvo que no era algo parecido como se llamaba esto que lo sacaron. Mira el fondo de la soja. Sí, el Fondo Federal Solidario, que venía directamente del sector de la educación y cada organización tenía que afectarlo a. Bueno, o durante la pandemia, por ejemplo, también en este momento estamos usando el Zoom, ¿no? Todo el equipamiento de las aulas ha venido con un programa que la Nación ha financiado con destino específico a invertir en equipamiento para hacer clases virtuales. No podíamos afectar las otras cosas. Pero eso son, cuando vos vas a lo que es, digamos, la bolsa de coparticipación, el sistema de coparticipación es así: la AFIP recauda, entra a la cuenta del Banco de Nación y todos los días se llama un sistema de goteo, va cayendo en las cuentas de cada una de las provincias de acuerdo a lo que son los prorrateadores. Santiago tiene creo que el 4,36% de la coparticipación secundaria. Una vez que ha separado Nación de provincias, de lo que el doble que Buenos Aires. ¿Ah? El doble que Buenos Aires. El doble que la ciudad. Claro. Sí, sí. Es un dato que uno lo dice, no te crees. Y Buenos Aires financia el 95% de sus gastos presupuestarios con fondos propios y sobre el 5% con recursos coparticipados. Pero sí, eso es así. Y es una vez que cae la bolsa tuya, pues ya tienes
día para gastar. Y después, bueno, pero el gobierno tenía en su comienzo un muy buen plan, totalmente lo contrario de lo que terminó diciendo, y en la orientación que vos planteas, que en el plan estratégico territorial, que en el año, creo que en el año 2007 se presenta, se convoca a los mejores ingenieros, no sé si los mejores, gente que sabía, y el objetivo de este plan era el desarrollo del modelo agroindustrial, agregarle valor a la producción primaria, generar empleo y explotar nuestros recursos naturales dándole valor. Y la prioridad, el eje, si vos lo lees, yo lo tengo, un resumen en PDF, el eje de todo, que atraviesa todo el plan, es una serie de obras hídricas, energéticas, viales, hasta ferrocarriles, sea el tema del agua, como el principal condicionante para el desarrollo. Eso lo reitero a lo largo de todo el trabajo. Si no desarrollamos infraestructura hídrica, difícilmente podamos. Y en cada capítulo va dividiendo por regiones de la provincia, un listado de obras hasta con los montos que en ese momento, a de 2007, si era con financiamiento nacional o provincial, perfectamente delineado para terminarlo supuestamente en un plan de 10 años, en 2017-2017. Obviamente se terminó cumpliendo un porcentaje muy pequeño de eso, todo ese listado se terminó desviando por otro lado, pero el objetivo era ese. Yo creo que ese es el camino incluso hoy de Santiago con los recursos que tenemos, la agroindustria y la infraestructura tremenda que nos hace falta. Hemos perdido un montón de tiempo, ruta, caminos, agua, pero el plan original de este gobierno era ese. No, el turismo ni siquiera figuraba en el estrategia. Muy bien, ¿algún otro comentario? A mí, ahí está el señor profesor. Sí, yo tengo un pedido de reflexión al respecto de la reforma educativa. La reforma educativa naturalmente es algo compleja, por mencionar que la primaria y secundaria. Sin embargo, seguramente si se hiciera la estadística de la cantidad de años que necesita un estudiante universitario para recibirse, incorporarse al sistema para empezar a aportar, que es lo que necesita el país, es muy largo. ¿Cómo se resuelve eso? Porque en este momento se está presionando en las nuevas planificaciones a reducir los horarios cátedra. Incluso existe una fuerte presión para unificar determinadas cátedras en el mismo horario, por ejemplo. Si la cátedra tiene 120 o 130 horas, tiene que se unan dos cátedras para 120 o 130 horas. Lo cual a veces suena un poco descabellado. Y lo que yo observo también es que cuando se diseñó la carrera de economía de la industria, se colocaron algunas asignaturas que no tienen sentido de ser actualmente en la región. Por ejemplo, fruticultura o producción de leche. El sistema obliga a reducir el número de horas, un poco en consonancia con lo que ocurrió en Europa, muy fuerte, ¿no? Salvo las carreras médicas, todas las demás deben reducir los horarios. Sin embargo, hay una fuerte resistencia de parte de la Casa de Estudios de convertir esas materias en optativas y ver después quién se anota, ¿no? Para estudiar, por ejemplo, tambo, que los hay, pero están en el sur y están atendidos por las cuencas lecheras de Santa Fe. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, no hay un sentido de informar y que llegamos en tambo,
cuando en realidad no hay cuenca lecheras a proteger. Entonces, ¿cómo es tu visión al respecto de cómo debería ser la reforma educativa en la universidad? A ver, no tengo un criterio formado, no tengo diagnóstico igual que vos, porque compartimos, digamos, el espacio con los mismos inconvenientes, a los cuales sumarle los problemas presupuestarios y espaciales que tenemos y que en esta facultad en particular son notoriamente graves. Sí, creo que hay que hacer modificaciones que vayan tendiendo a, primero, hacer una homogeneización entre lo que nosotros damos en la universidad con la demanda que el mercado tiene hoy. Y entre esas cosas están como plantea. El otro día veía una alumna de arquitectura, había rendido su última materia antes del trabajo final y ponían 47 de 47. 47 materias en un proceso de 5 años. Es un mundo. O sea, seguimos con los criterios universalistas del conocimiento, entonces damos océanos de conocimiento de 12 metros de profundidad. Y cuando nos enfrentamos a la vida laboral, nos encontramos con que el mundo es totalmente distinto como hemos formado nosotros los chicos de la universidad. Pero es diagnóstico, la verdad que no tengo. Pero también se podría pensar, porque en otros países, digamos, la casa de alto estudio es por una cuestión abstracta, general, muy académica, y lo que por ahí requiere el mercado, por una cuestión a veces muy práctica, muy técnica, la ofrecen otros institutos intermedios que quieren fortalecer esa parte media de escuelas técnicas. Bueno, sí, pero eso va a ser una reforma que va a tener que hacer sobre el régimen, digamos, secundario, primario y secundario. Sí, no, te digo, claro, no sé, pero la escuela técnica, las nociones prácticas. vos acordaste, vos escuchando todo el día, pero nosotros que tenemos unos años más, el régimen, el sistema educativo en la Argentina, de la escuela secundaria, estaba basado hasta el 90, la reforma del 90, en las escuelas técnicas, en las escuelas comerciales y las escuelas normales. Las escuelas normales formaban docentes, las escuelas técnicas formaban los técnicos electricistas, técnicos albañiles, carpinteros, todos los oficios, y las escuelas comerciales eran los famosos tenedores de libros, ¿no? Entonces, sobre esa base, vos tenías un mercado laboral que demandaba gente que salía con competencias. Claro, porque esa es la idea de poder vincular a los pupilos que se forman con el sector privado que demanda y que se interrelacionen. Que salga como el sistema dual alemán, que muchas veces se capacitan en la misma empresa, digamos, y tienen que dar muchas veces. Claro. Sí, en Alemania tienen el trabajo técnico, ¿no? O sea, los oficios, los que están en la cúspide de esa estructura son los maestros, y ellos están autorizados a formar a personas. Y esas personas que ingresan con el maestro, a su vez cursan en la universidad, cursan en la escuela superior que hay en esa ciudad. Hacen la parte teórica y la parte práctica la hacen con su maestro, recibiendo un estipendio durante un par de años. Para ser maestro tiene que acreditar que tiene que tener buenos conocimientos, rendir exámenes, acreditarlo y además tener un taller, por ejemplo, que sea propicio para la formación de recursos. Yo pienso que, volviendo a la cuestión universitaria, cuando vos hablas de 47 materias o 40 materias, 46 materias, todas las materias son importantes por igual, porque si uno no aprueba una, no lo sabe hacer. En cambio, por ahí, si a las materias se le asignara un crédito, como se hace en posgrados, como se hace ahora en Europa, eso obligaría a que las facultades tengan prioridades, ¿no? Porque va a haber unas asignaturas que van a tener más crédito que otras.
como si fuera un posgrado. De esa manera, el estudiante cumplirá el número de créditos que se exige para recibirse. Y en consecuencia, por ahí, en lugar de cursar 47 materias, cursa 38. Porque con eso alcanza el puntaje, y si después quiere tener alguna forma de especialización, entonces podría completar con otras asignaturas. Claro que aparte el mundo se está volviendo mucho más dinámico y carreras que capaz que hace 10 años eran útiles, ya no son útiles, las que hoy son útiles dentro de 10. Entonces vos vas a pasar en unos currículos de 5 años, que ahora vas a cumplir en 5 años, 7, te recibes de algo capaz que 2 años, 3 años te queda de utilidad en tu campo en el que te has formado, ya te los 7 años al puente porque ya casi está volviendo obsoleta la producción tuya. Es ya a un mundo mucho más dinámico que hoy hay, pero no estamos lejos de ir a seguir, ¿no? Tengo una pregunta, porque has mencionado en la parte de la escuela de Public Choice, perdón por la pronunciación, entre la relación del principal y agente y que la información que tiene, que elige, tiene información, pero tiene cierta información, elige al candidato que más le gusta, pero su información no sabe qué va a pasar después. Y me pregunté cómo puede introducir la reputación ahí intertemporal, ¿y por qué? Si a mí desde la lógica me parece que la reputación podría introducirse como información, porque yo no sé qué va a pasar, pero voto, no sé en la primera tanda, pero en la segunda y en la tercera ya empiezo a saber por qué ¿por qué podría ser que no esté funcionando eso? ¿Por qué la reputación no está jugando, digamos? Sí, que a mí me parece claro, que el problema es qué es la reputación para vos y qué es la reputación para el votante del otro candidato supuestamente mayoritario. Entonces, ¿cuáles son la función bienestar que maximiza a joven y que maximiza al otro votante? Entonces, probablemente ese valor de reputación, cuando le estás poniendo muchas cosas ahí adentro, supongo que cuestiones morales, cuestiones técnicas, todo lo demás, para vos tiene un peso relativo en el momento de la selección que para otro no lo tiene. Hay un imaginario colectivo que viene ancestralmente, lleva a que tome una decisión diferente a la tuya. Esa podría ser la razón por la cual, digamos... Solo, estoy pensando sobre la base de que vos dices, ¿por qué todos no estamos de acuerdo? O sea, vamos al criterio de la unanimidad. ¿Por qué todos estamos de acuerdo que A es incompetente para esta función? Y resulta ser de que A, el criterio mayoritario, lo termina seleccionando a A. Las funciones de preferencia son diferentes, ¿por eso? Bueno, la última pregunta, porque tenemos otro evento lamentablemente. ¿Alguien quiere hacer algún aporte? ¿Han quedado satisfechos? ¿Qué les ha parecido la clase? Me parece que es muy interesante. Ha sido aportar un bagaje teórico importante y aparte una parte práctica, palpable, también importante. El intercambio rico, creo. Y también celebro que se haya realizado en la mía máster, digamos, que realmente no se dan estos espacios en la Universidad Nacional y en la Facultad de Humanidades, así que estamos muy contentos por eso, les agradecemos por haber venido, al profe nuevamente muchas gracias y esperamos que puedan seguir acompañándonos en el ciclo de historia. Bueno, es un ciclo de historia en realidad que ve el pasado, el presente y trata de pensar el futuro, digamos. Tiene el nombre ciclo de historia, pero se tratan cuestiones también actuales y le vamos a estar comunicando cuáles son los próximos eventos. Así que bueno, muchas gracias.